Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un placer recibirlos a través de la señal de Telecristal en vivo y en directo para toda la provincia de Holguín y un poco más allá. Su revista informativa con la actualidad correspondiente a la COVID-19 en toda la geografía holguinera, con el incremento de casos positivos en las últimas jornadas. Hoy, en esta jornada, que es precisamente donde estamos viviendo el Día Internacional del Periodista. Aprovecho para llegar con un abrazo inmenso y un saludo a todos nuestros colegas de la provincia de Holguín de diferentes medios. Como siempre, también el abrazo para los médicos, enfermeras, personal de apoyo que están batallando contra la COVID-19 en cualquier institución o cualquier área de salud. Para ellos también este reconocimiento inmenso. Hoy les adelanto que estaremos dialogando acerca de un contingente que se ha creado en el municipio capital para apoyar la atención primaria de salud. También nos llegaremos hasta el Hotel El Bosque aquí en la ciudad capital, que realiza una importante labor, y un momento de reconocimiento que se realizó a los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y también a trabajadores civiles de la FARC que están apoyando diferentes tareas de enfrentamiento a la pandemia. Como siempre, tenemos invitados especiales. Voy a adelantar que estaremos dialogando hoy sobre la atención a las gestantes en nuestra provincia, aquellas que padecen COVID, y también lo que se está haciendo para prevenir el contagio en este grupo vulnerable. Vamos a presentar a nuestros invitados. Un placer contar con la presencia de la doctora María de la Caridad Osorio Mora, quien es ginecobstetra y además es miembro del comité académico de la especialidad de nuestra provincia. Buenas tardes. Buenas tardes y un placer entonces estar con todos ustedes. Va a compartir datos importantes acerca de cómo se comporta la atención a la embarazada en nuestra provincia, y también nuevamente que acude por segunda vez a nuestro espacio el mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y doctor Dariel Suñol Mulet, especialista de segundo grado en medicina intensiva, además jefe del grupo de expertos de la unidad también de cuidados intensivos y del Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez de la ciudad capital, que ha salvado tantas vidas, y de aquí nuevamente para ellos el reconocimiento. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estaremos hablando de estos y otros tópicos de interés. Quédese junto a nosotros porque ya comenzamos en materia noticiosa. Es real y está entre nosotros. Nos toca ser responsables y disciplinados. Ser responsables hoy significa protegerte constantemente de forma correcta. Evitar tocar personas y superficies. No tocarte la boca, la nariz ni los ojos. No tocar lo que no es imprescindible. Ser disciplinados hoy significa mantenerte en casa el mayor tiempo posible. No exponerte ni exponer la vida de los otros. No estar donde no es necesario. Es real y está entre nosotros. Seamos responsables y disciplinados. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Iniciamos con la actualidad y los diagnosticados al cierre del día de ayer en nuestra provincia de Holguín con la COVID-19. Como siempre, el análisis del Laboratorio de Biología Molecular de la ciudad capital con 4.663 muestras analizadas para detectar el virus del SARS-CoV-2, con el reporte de 425 nuevos casos autóctonos positivos a la enfermedad. Vamos a ver la distribución por cada uno de los territorios. El municipio capital continúa, al igual que en las últimas jornadas, con las mayores cifras, 126 diagnosticados. La distribución área de salud Pedro Díaz Cuello, 21 casos. Del área de salud Pedro del Toro, 19 positivos. Del área de salud Alex Urquiola, 17 casos. Área de salud Mario Gutiérrez Ardaya, 16 contagiados con la enfermedad. Área de salud Julio Graves de Peralta, 14 positivos. Área de salud Manuel Díaz Legra, 12 casos. Área de salud René Ávila Reyes, 11 casos positivos. Área de salud Máximo Gómez Báez, 9 diagnosticados. Y del área de salud Alcides Espino, 7 casos positivos. Todos los casos son contactos de casos confirmados, para que usted, los diagnosticados, los más de 400 en la provincia, son contactos de casos confirmados. El municipio de Urbano Norte, con 61 diagnosticados, sigue elevando la cifra a este territorio, ubicado en el centro oriental de la República de Cuba. Área de salud Manuel Fajardo Rivero, pertenecen los 61 positivos. El municipio de Cueto también eleva la cifra a 59 diagnosticados al cierre del día de ayer. Del área de salud Jorge Luis Estebanel son 51 pacientes, y del área de salud Juan Manuel
Márquez 8 casos. El municipio de Fran País diagnostica 39 positivos con la enfermedad. Todos son del área de salud Fran País García. El municipio de Calixto García en el oeste holguinero con 32 positivos. Área de salud Buenaventura con 23 casos. Del área de salud Ernesto Che Guevara 3 positivos. Área de salud San Agustín de Aguaraz con 5 diagnosticados. Y área de salud Vista Hermosa un paciente con la COVID-19. El municipio de Banes 31 positivos. Área de salud César Forné, 22 casos. Del área de salud Darío Calzadilla, 8 pacientes. Y del área de salud Agustín Montes de Oca, un caso positivo. Seguimos. Municipio de Báguanos, 28 diagnosticados. Área de salud Rolando Ricardo Estrada, con 28 casos. El municipio de Cacocún, 22 positivos. Área de salud Rubén Batista Rubio, 13 diagnosticados de esta área. Del área de salud Antonio Maceo, 5 positivos. Y del área de salud Cristino Naranjo, 4 diagnosticados. Municipio de Antilla, con 15 positivos. Área de salud René Ramos Latour, son los 15 casos. Continuamos. El municipio de Mayarí descendió la cifra, 5 positivos. No es que esté mejor ese territorio, la situación sigue muy compleja allí en el Vallecito Florido. Área de salud 26 de julio con 4 casos. Área de salud Roberto Escudero con un paciente. El municipio de Rafael Freire con 4 pacientes con la enfermedad. Del área de salud Mario Muñoz Monroy, 4 casos. Y del municipio de Jibara con 2 pacientes con la enfermedad. Área de salud José Martí Pérez, un caso. Y del área de salud José Ávila Serrano, un positivo. Y el municipio de Moa con un diagnosticado. Área de salud Juan Manuel Páez, un caso contacto de confirmado. Aquí está el mapa que usted agradece y nosotros también le enviamos el reconocimiento a los compañeros. Gisela de los Reyes, que es la que elabora este mapa en el puesto de mando de la Dirección Provincial de Salud Pública. En verde oscuro, como siempre, los territorios con la tasa de incidencia más elevada por 100.000 habitantes de los diagnosticados al cierre del día de ayer. Antilla, 118.9, Báguano, 57.8, Calixto García, 59.09, Cacocún, 55.3, Urbano Nori, 158.25, Cueto, 188.3, municipio de Fran País, 170.3. Por eso la tasa se eleva, porque es cada 100.000 habitantes. Vamos a ver la siguiente imagen. Lamentablemente, otra jornada de incremento de fallecidos en la provincia de Holguín. Un total de 8 personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Del municipio capital, 3 pacientes. Cacocún, Báguano, Rafael Freire, Moa y Antilla, un paciente cada uno. Como siempre digo, tiene que ver también con la circulación de la variante Delta, muy contagiosa, y que la persona llega en menor tiempo a los estados graves y estados críticos. Por eso se pide tanto de acudir ante cualquier síntoma a las instituciones sanitarias de las áreas de salud. Lamentamos lo sucedido y desde aquí transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amistades. Continúe con nosotros. Diversas instalaciones hoteleras en el país centran hoy su funcionamiento en la atención a pacientes positivos a la COVID-19. Una de ellas es el Hotel Villa El Bosque de la provincia de Holguín, donde son atendidos pacientes en edad pediátrica. Espere más adelante un reporte especial en esta revista informativa, siempre por Telecristal. Y bueno, ya comienzan a comunicarse los amigos televidentes a través de las diferentes plataformas digitales que tenemos en internet. Ayer fue un excelente programa donde abordamos la temática de la vacunación y después me han llegado varias inquietudes y yo quisiera aclarar y hacerme eco de las palabras de los especialistas que estuvieron ayer con nosotros para hablar sobre el tema de la vacunación masiva en nuestro territorio. Muchas personas, sobre todo el municipio de Moa, y fue la primera inquietud que aclaramos, muchos de ellos no pudieron diagnosticarse con PCR o test rápidos, porque en aquel momento no había en las instituciones médicas, pero sí tuvieron todos los síntomas de la enfermedad. Reiterar que lo que lleva el protocolo para estas personas es la Soberana Plus, pero no hace nada que usted se ponga la Abdala u otra vacuna, como se explicó. No le va a pasar nada, porque es una duda generalizada. Y también tiene que ver con la campaña que se ha creado de difamación de los candidatos vacunales y las vacunas cubanas en internet, que sigo haciendo el llamado a la población: no sea ingenuo, no se deje llevar por estas personas que lo que están haciendo es tergiversar la realidad. Nuestras vacunas están siendo reconocidas y todos lo sabemos. El SECMED y la Organización Mundial de la Salud, todo lleva un mecanismo y se está cumpliendo, pero no hace nada, reitero,
que si usted no pudo diagnosticarse con PCR o test y tuvo todos los síntomas de la enfermedad, que se pueda poner Abdala. El protocolo dice que es Soberana Plus, pero usted se puede poner Abdala, así que con esto no hay ningún tipo de problema. Bueno, yo lo adelantaba ahorita, vamos a estar brindando detalles a través del periodista Aliuba Moreira de un contingente que se ha venido preparado alrededor de 150 médicos y otro personal para la atención primaria de salud en diferentes comunidades del municipio capital. Veamos los detalles con Aliuba Moreira. Más de 100 galenos integran la nómina que asistirán a los pacientes de varias comunidades del territorio, los cuales fueron preparados en encuentro previo con la máxima dirección de la salud en la provincia. Desde la promoción, prevención y enfrentamiento directo a la pandemia, las 10 áreas de salud de la cabecera provincial estarán representadas por estos médicos que tendrán como prioridad la atención primaria y dentro de ella el tratamiento del programa materno-infantil. Especialistas compartieron experiencias y saberes para dotar de más conocimientos a quienes veremos en las calles enfrentando a un virus letal, pero no difícil de vencer. Desde Holguín, Aliuba Moreira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y bueno, ahora mismo vía WhatsApp, el periodista Aliuba Moreira me acaba de confirmar que ya este equipo de trabajo está en las calles holguineras. Vamos a ver las imágenes que nos tiene preparado Aliuba Moreira, que llegaron ahora mismo. Bueno, estos son los médicos de este grupo que integra y que está apoyando cada una de las comunidades en nuestro municipio capital. El lema de este equipo de trabajo es a Holguín, ponle corazón. Esto es en el reparto Hilda Torres de la ciudad capital. Ahora mismo están ellos haciendo esta intervención, reitero que es para apoyar la atención primaria de salud, especialistas, médicos, aquí lo vemos visitando cada una de las viviendas. Esto es importante porque se está llegando a las casas de las personas. Muchos se están quedando en sus hogares y no quieren ir a las instituciones médicas y precisamente estas particularidades están siendo atendidas por este grupo de especialistas, de médicos, también hay enfermeras que están apoyando esta tarea. Realmente es meritorio el trabajo, yo estoy seguro. Aquí vemos cómo están ocultando a uno de los pacientes en su propia casa, y creo que esto debe generalizarse no solamente aquí en el municipio capital, sino también para toda la provincia, porque va a detectar unos cuantos de los casos positivos que tenemos en estos momentos en nuestros hogares. Y bueno, vamos a seguir con otros temas, porque diversas son las instituciones hoteleras en el país que centran su funcionamiento y la atención a pacientes positivos a la COVID-19. Una de ellas es el Hotel Villa El Bosque, aquí en la ciudad capital. Adiel Bermúdez tiene los detalles. Mía tiene 4 años y es positiva a la COVID-19. Los síntomas han ido disminuyendo en ella, que utiliza sus dibujos para distraerse y agradecer. El segundo corazón, ¿de quién es? De la enfermera. ¿Y el tercer corazón? El de mamá. La niña llegó aquí con 39 y 40 de fiebre y luego del interferón, que se lo inyectaron al próximo día, evolucionó perfectamente, como usted puede ver, en un estado anímico perfecto, sin fiebre ninguna. Gracias a la atención que tuvimos de las enfermeras, del médico, aquí han cooperado todo el mundo, el jardinero, el ayudante, el que limpia, todo, una excelente atención y una amabilidad, una cordialidad, como una gran familia. Esa atención esmerada es distintiva en el Hotel Villa El Bosque de Holguín, devenido institución pediátrica con 30 camas a disposición de los pequeños y su acompañante y un seguimiento constante por el personal de salud. Todos los pacientes que han ingresado acá, tanto pacientes pediátricos como sus padres, se han mantenido dentro de los parámetros normales. Los que han egresado hasta ahora han egresado en condiciones óptimas. ¿Pero se trabaja porque te veo sudando? Sí, se trabaja bastante. Más que el equipo de protección es bastante caluroso y hay que caminar bastante, las habitaciones quedan separadas la una de la otra, pero lo importante es la atención, lo importante es estar ahí encima del paciente y que todo se mantenga bien. En esta instalación del grupo hotelero Isla Azul, a la atención pediátrica se unen 2 operaciones más, los servicios médicos y el aislamiento de viajeros. Cada área se encuentra delimitada y existe un filtro sanitario entre quienes preparan la alimentación y aquellos que la trasladan a las habitaciones. Ese trabajador que lleva la alimentación hasta ese filtro no pasa a la zona roja y de igual manera no sucede que el trabajador que está adentro salga. Este trabajador que está adentro tiene un área donde se desinfecta antes de salir de la instalación. Incluso se ha delimitado el área por la que acceden al hotel los pacientes positivos y el personal que trabaja en área de positivos del resto del personal del hotel.
La estructura del hotel permite estas medidas y hay tanto cuidado en el uso correcto de los medios de protección como en el servicio a quienes aquí llaman clientes. Yo diría que esto es como las parejas. Si no hay hombre y no hay mujer, no hay hijo. Si no está la medicina y no está el servicio de nosotros, no se logra el objetivo. Nosotros es día y noche atendiendo. A la hora que ellos te piden un café, te piden un agua, te piden una leche. Eso bien lo sabe Manuel David, a quien la COVID-19 le impidió celebrar su cumpleaños en casa. Yo prefería pasar el cumpleaños en la casa, pero me tocó aquí por la COVID, pero estoy muy agradecido por lo que me hicieron, porque me hicieron una cara de un payaso en un melón y dulcecitos y cosas, pero no lo pasamos por alto. El silencio en la piscina y otros espacios no han sido habituales en los más de 40 años de la ahora Hotel Hospital Villa El Bosque, pero sus trabajadores confían en volver pronto a su rutina diaria cuando se logre vencer a la pandemia. Desde Holguín reportamos Eddie de la Pera, Julio César Armas y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sí, buenas tardes, holguineros. Continuamos sin lluvias. Ayer apenas llovió en Arroyo Seco del municipio de Mayarí 9 milímetros y en Sagua de Tánamo 3 milímetros. Esto no es lluvia, continúa la sequía y bueno, los agricultores han sembrado y las lluvias no aparecen y no hay pronóstico por lo menos de lluvia durante este fin de semana. El día de mayor probabilidad de lluvias para el interior de la provincia va a ser el sábado. La imagen de satélite muy explícita, poca nubosidad, poco contenido de humedad. Me dicen polvo del Sahara, no, el polvo del Sahara ha disminuido, el anticiclón se ha retirado, Larry está chupando, vamos a decirlo así, toda la humedad de acá del Atlántico y aquí en el Caribe tampoco hay condiciones para las formaciones nubosas y la lluvia. Por lo tanto, vamos a pronosticar para el resto del día de hoy abundante sol, mucho calor, escasa probabilidad de lluvia, las temperaturas hasta 35 grados, pueden llegar a 36 aquí en la capital provincial y en el sur del territorio. Se nublará, si acaso, en localidades montañosas del este holguinero y la lluvia muy aislada. El viento, variable débil, van a aparecer las brisas marinas en la tarde unido a la región, a vientos de región este hasta 25 kilómetros por hora en toda la zona costera y bueno, condición de poco oleaje con altura de la ola de 0,6 metros en todo el litoral holguinero con precaución para embarcaciones pequeñas. Y en los próximos 3 días, mucho sol, mucho calor. Reiteramos que el sábado es la probabilidad mayor de lluvia en el interior de la provincia y continuamos en la fase de luna nueva. Mañana el sol saldrá a las 6:52 de la mañana y se pondrá a las 7:15 de la tarde. Información meteorológica aquí en la revista especial. Acciones preventivas para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. Al volver a casa, intenta no tocar nada. Lo primero es quitarte los zapatos en la entrada para luego ser desinfectados. También quítate la ropa exterior y métela en una bolsa o en un cesto para luego ser lavada. Deja bolso, cartera, llaves u otros objetos en una caja al entrar a la casa o desinféctalas antes de colocarlas sobre algún mueble. Lo ideal sería bañarse al llegar a casa, pero si no puedes, lávate bien todas las zonas más expuestas al virus como la cara, brazos y manos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total, sin embargo, el objetivo es disminuir el riesgo. Te cuidas tú y nos cuidamos todos. Y bueno, varias personas nos están escribiendo acerca de informar sobre los puntos de vacunación. Sabemos que hay una estrecha vinculación entre la Dirección Provincial de Educación y también la Dirección Provincial de Salud Pública. Nosotros vamos a tratar de que los compañeros de educación estén con nosotros por acá para informar precisamente cómo se va a diseñar la estrategia o cómo se está aplicando ya. Sobre todo hay muchas inquietudes de estudiantes que viven en zonas intrincadas y cómo llegar precisamente a cada uno de los vacunatorios. Por acá se le informa a todos los padres del sexto grado de la escuela primaria Fernando de Dios
deben de comunicarse cuanto antes con la directora del centro para darle a conocer el punto de vacunación que le corresponde a sus hijos para recibir cada una de sus dosis, para agilizar el proceso. Y desde aquí hago el llamado. Si usted tiene alguno de los niños, adolescentes o jóvenes comprendidos en este grupo de edades, bueno, usted puede también llamar a la escuela y así acelera el proceso de comunicación y no se lo dejamos todo a los profesores y llame y preocúpese cuándo le toca a mi hijo, cuándo debo llevarlo, porque esto es una tarea de todos, no solamente es de los educadores, del personal médico que está allí, no, es una tarea de todos. Bueno, acá el amigo Ricardo nos hace llegar una inquietud de horas de la mañana, dice que él estaba en la consulta de post-COVID en el Policlínico Pedro del Toro y dice que hay una desorganización, muchas personas aglomeradas que no respetan el distanciamiento y dice que no solamente están atendiendo a 50 personas, que es la capacidad que se tiene precisamente. Yo voy a mostrar la imagen, nuestro camarógrafo, el Puma que está con nosotros aquí, vamos a ver la imagen, aquí la tenemos. Si usted se fija bien, la aglomeración que existe en ese momento. Nosotros sabemos la situación con estas consultas que han iniciado a trabajar recientemente para las personas convalecientes de la COVID-19, pero nada justifica que usted marque en una cola y que tenga que estar encima de otro. No puede ser, hay que mantener la distancia. ¿Esto para qué se presta? Bueno, para la propagación de enfermedades. Si son 50 personas y a usted, lamentablemente, yo sigo llamando la atención de la situación que tenemos con el personal médico. Estas consultas se han abierto, pero si son 50 personas y usted no, bueno, tiene que quedarse para la otra consulta, es una realidad. Pero ¿para qué juntarnos unos encima del otro? ¿Para propagar la epidemia? Yo hago el llamado también a nuestra población para que colabore con todas las personas que están enfrentando la COVID-19. Vamos al diálogo con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Es un placer, ya la presenté al principio, está con nosotros la doctora María de la Caridad Osorio Mora, ginecostetra, y además es miembro del Comité Académico de la Especialidad en la provincia. Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Sé que están haciendo un trabajo bien serio con las embarazadas, que es un grupo de riesgo, es un grupo vulnerable, porque independientemente de que estemos pasando por la COVID-19, hay que seguir incrementando, las personas quieren crecer en la familia, pero hay que tener mucho cuidado con las embarazadas. Bueno, así mismo, como has dicho, muchas gracias por el pie forzado prácticamente que me acabas de dar. Pero insistentemente es necesario tomar precauciones con todas las embarazadas, porque acostumbramos siempre que el embarazo es algo que nos va a dar una noticia alegre, sí, la maternidad y bueno, un bebé. Pero estamos pasando durante la pandemia y esto hace que las pacientes se expongan un poquito más al riesgo. Yo quería comenzar de cierta manera que hablando acerca de embarazo y COVID, primero tenemos que pensar hacia dónde se van a dirigir, cómo es el seguimiento de ellas, porque a veces ocurre que la misma familia trata de mantener en casa y no existe ingreso domiciliario cuando una gestante tiene síntomas o es sospechosa de COVID. La familia esconde los síntomas para no llevarla a una institución. Esa es la idea. De hecho, otras situaciones que se nos han dado, por ejemplo, a veces están ingresadas en el pediátrico con su bebé positivo, pero mamá está embarazada y la paciente requiere atención diferenciada, pero no como acompañante, sino como paciente. Y la familia tiene que tomar un sentido de responsabilidad, sí, y asumir precisamente la atención de ese bebé y que ella vaya hacia la institución que requiera. Ahora, cuando hablo de que requiera es porque existen diferentes estratificaciones en el manejo. Vamos a pensar, yo siempre digo, para que me sean cómodos, a mis gestantes les explico que hay que pensar en dos apellidos. Vamos a ver, el primer apellido es si desde el punto de vista obstétrico usted tiene un alto riesgo o usted tiene un bajo riesgo. Si usted tiene un alto riesgo, usted debe ir hacia un lugar y si tiene un bajo riesgo, va a otro lugar. Ahora, pero como son dos apellidos, estamos hablando de 5 condiciones que tiene esta enfermedad. O sea, o la paciente tiene un estado asintomático o presintomático llamamos, porque sí, muchas veces aparecen los síntomas tardíamente. Bien, sería el número 1, vamos a llamarle así. O la paciente tiene síntomas leves de la enfermedad y no tiene ninguna infección respiratoria del tracto inferior, o sea, neumonías, bronconeumonías, ni siquiera radiológicamente, pero está en el estado moderado
donde sí ya la paciente da evidencias de que existe alguna infección del tracto respiratorio inferior, ya sea, fíjese, clínico o radiológico, porque muchas veces hay una contradicción, la paciente no tiene tantos síntomas y radiológicamente sí se observan lesiones pulmonares. Bien, en este caso, grupo moderado tiene estas características, pero su saturación, llamo saturación al nivel de oxígeno en sangre, más o menos, para que me puedan entender en la población. Bien, cuando la saturación está por encima del 95%, no hay problema. Se clasifica moderado, pero cuando ya esta misma condición afecta ese estado, ya llamamos un estado severo, y por supuesto el número 5, que es el estado crítico, que ya en este caso ya está implementada, ya está instituida una insuficiencia respiratoria de la gestante. Entonces, dependiendo de esto va a ser el lugar donde las vamos a manejar. De manera tal que todo paciente sospechoso, digo sospechoso, contactos, ¿verdad? Todo paciente sospechoso o con síntomas leves y tiene bajo riesgo va a estar en la vocacional, que es el centro de aislamiento. En segundo lugar, tenemos las pacientes que tienen síntomas leves, pero que tienen bajo riesgo, pueden estar en el clínico. Pero cuando esta paciente tiene un estado moderado, severo o crítico, o por el contrario tiene alto riesgo, esta paciente se atiende en el hospital militar. Y por último, sé que la población me preguntaría, en caso de que tenga un bajo riesgo y que ya esté a término, bueno, puede estar perfectamente en la vocacional y en el momento del parto se traslada al hospital militar, donde le realizamos, le asistimos el parto o se le realiza la cesárea en caso de la condición que requiera en ese momento. O sea, esto a modo general para que se tenga una idea social. Ahora, es intención de nosotros llamar a la atención a la población, porque a veces nos decimos, bueno, que la embarazada, no lo hacemos porque querramos edulcorar el estado de gestación, sino porque la gestación en sí predispone mucho más a los riesgos de esta enfermedad. Y dolorosamente a veces nos llegan al hospital militar en un estado de moderado, severo o crítico, como recientemente nos llegaba uno de los casos, bueno, porque simplemente estuvo en casa. Se demoraron y bueno, lamentablemente, a ver, para nada estoy culpabilizando a la familia, estoy tratando de sensibilizar a la familia, porque estamos en tiempos de no buscar culpables. Yo digo que a veces la actitud de la familia no es tan irresponsable como tan desconocedora de los por qué tenemos esa sobreatención sobre las gestantes. Entonces, quisiera, si me lo permiten y el tiempo, pues quería entonces hacerle la reflexión a nuestra población, ¿qué hace a la embarazada tan vulnerable para esta enfermedad? Bueno, lo primero que tenemos que pensar, una embarazada normal, fíjense, voy a quitar el COVID por un minuto, ¿bien? Esta paciente no tiene COVID. Una gestante tiene múltiples cambios. Yo me voy a referir muy pequeñito. Hay cambios respiratorios, hay cambios cardiovasculares, hay cambios inmunológicos y hay cambios del sistema tromboembólico. Y de esta manera todo el mundo sabe que una gestante, bueno, pues el útero va creciendo y por supuesto va a empujarme todos los pulmones hacia arriba, para así más o menos decir. Por tanto, cambia la conformación que tenemos en el tórax. Es tan así que incluso el corazón se horizontaliza. O sea, eso genera un grupo de cambios. Todo esto está relacionado también con los cambios que provocan las hormonas, donde estas hormonas, en primer lugar, disminuyen un poco el estado inmunológico. Es que yo siempre les hago una pregunta. Se preguntan que si tenemos una espina dentro de un dedo, pues se hace algo y el organismo la rechaza. O mejor, podríamos buscar de ejemplo la acción de los trasplantes. Cuando ponemos un trasplante se buscan las condiciones para que el organismo no lo rechace. ¿Por qué? Porque realmente el organismo tiene que tener un estado de tolerancia y es exactamente lo que ocurre en el embarazo. O sea, el estado inmunológico hace que aumente el nivel de tolerancia. Fíjense que es un gran reto para una madre tener a un cuerpo extraño, a ver, que no es extraño, es el amor de uno, pero antígenamente es un cuerpo extraño. Y ese cuerpo extraño no es ser rechazado durante todo este tiempo, se debe precisamente a ese estado inmunológico que le da esa tolerancia de respuesta
para no rechazarlo. Y así mismo ocurre con el estado inmunológico en general de las pacientes, y ese nivel de tolerancia hace que se haga un poco más vulnerable. Por último, quería decirles respecto a estos cambios, primero, el embarazo tiene la circulación de la mamá y la circulación del bebé, por tanto, ¿qué hace? Se aumenta el volumen de sangre que está bombeando ese corazón. Por tanto, ese corazón que tiene un gasto cardíaco aumentado en este momento, también va a ser un grupo de cambios, porque para tolerar esos fluidos, por eso a veces ven que las embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre, como que se le inflaman un poquito los pies porque sale el líquido. Pero eso no solamente genera la salida del líquido, es que también genera cambios, digamos, en las paredes de los vasos. Y esos cambios en los vasos también predisponen a efectos tromboembólicos. Por eso es que se insiste tanto en una embarazada normal. Fíjense que estoy tratando de hablarle de una embarazada normal. Se insiste tanto en que exista movilidad, que el reposo sea, entre comillas, relativo, y que por lo menos cada 2 horas se hagan los movimientos. Bueno, esto es lo que ocurre normalmente desde el punto de vista fisiológico en un embarazo. Todo esto en las 6 semanas posteriores al parto comienza a virar hacia atrás, pero significa que hasta las 42 días postparto esta paciente es totalmente vulnerable tanto a las respuestas inmunológicas, como a los efectos tromboembólicos, como a las afecciones respiratorias. Por eso hay que tener este cuidado de la familia, sobre todo en el hogar. Doctora, quédese con nosotros hasta el final por si llega alguna inquietud de la población con respecto a este tema de las embarazadas. Ahorita estaremos conversando con nuestro segundo invitado. Hacemos una pausa. Quédese con nosotros. Y un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y trabajadores civiles de la FARC fueron reconocidos en nuestra provincia por su apoyo incondicional a las tareas de enfrentamiento a la COVID-19. Estuvo presente el compañero Ernesto Santiesteban Velázquez, miembro del Comité Central del partido y su primer secretario en la provincia, y Julio César Estupiñán Rodríguez, gobernador de Holguín. Veamos los detalles. Más de 350.000 familias holguineras fueron beneficiadas con los módulos de productos alimenticios donados por países hermanos. Tras 24 jornadas de ardua labor, los protagonistas de la Operación Solidaridad, oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como trabajadores civiles de varios organismos de la provincia, fueron agasajados. La empresa Universal Holguín fue el escenario de la sencilla ceremonia en la que las máximas autoridades del territorio reconocieron la unidad de todos los factores implicados para que la ayuda llegara en el menor tiempo posible hasta los lugares más recónditos de la geografía nororiental. Encomiable actitud la de estos hombres y mujeres, quienes en medio de un panorama epidemiológico complejo se consagraron para la recepción y distribución de los 112 contenedores de alimentos. Eddie de la Pera y Lisania Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, aquí está la información deportiva. Y el pasado lunes nos referíamos a los resultados, por cierto, destacados de Noel González Sanamé en la pelota profesional italiana. Hoy quiero referirme al paso también triunfal de otro guinero, Heidi Soler Hinojosa, en la Liga Profesional del Béisbol ruso. Nuestro periodista Vladimir Marrero Aguilera tiene pormenores. El jardinero holguinero Heidi Soler Hinojosa lleva 2 años acaparando titulares en los medios de prensa por su destacada labor en la Liga de Béisbol de Rusia. A esas tierras lejanas llegó en 2019 para probarse en la nómina del equipo Rus Star. Muchas experiencias, nuevo sistema de juego, nuevo entrenamiento, ha aportado en lo personal mucho para mí porque me ha dado mucha confianza personalmente como atleta. Y ha desarrollado mi visión sobre el juego de béisbol y me ha dado más confianza. Soler Hinojosa, con su gran rendimiento, influyó en la coronación de su plantel en la Liga Rusa por segunda ocasión consecutiva. En la gran final resultó el MVP al liderar el averaje con 550, los jonrones con 3 e impulsadas con 15. Tras finalizar el evento, el muchacho de Moa ha sido convocado para integrar la selección nacional de ese país que intervendrá en el campeonato europeo. Yo creo que en mi carrera deportiva es el evento más importante al que voy a participar.
donde me encuentro bien preparado psicológicamente y físicamente. Estoy en un buen momento. Este año mi preparación ha sido especial y pienso que los resultados sean satisfactorios. Heidi, quien aparece en la preselección de los Cachorros de Holguín para la Serie Nacional 61, nos comenta sobre la posibilidad de su regreso al mayor espectáculo del deporte en Cuba. Depende de en el tiempo que juguemos, que no tenga ningún compromiso aquí en Rusia con mi equipo nacional o con el club. De lo contrario, se puede contar con Heidi Soler y feliz de poder volver a incorporarme a ese gran equipo de los Cachorros y aportar mi grano de arena como siempre lo he hecho. Heidi Soler fue pieza clave en los mejores resultados de los Cachorros en los últimos años, por lo que resultaría muy provechoso tenerlo de vuelta, más ahora que ha seguido creciendo como pelotero en la Liga de Béisbol de Rusia. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias, Vladimir, y sigo con nuestro deporte nacional. Con el objetivo de incrementar las contrataciones de peloteros cubanos en el béisbol japonés, el vicepresidente primero del INDER, Raúl Fornés Valenciano, intercambia en ese país con gerentes y directores de 5 franquicias, en 2 de las cuales hay jugadores bajo el amparo de la Federación Nacional. Los fraternales encuentros de trabajo serán con los directivos de los Halcones de SoftBank, los Marinos de Lotte, los Gigantes de Yomiuri, los Dragones de Chunichi y las Águilas de Rakuten, así como con el señor Katsuhiko Kumasaki, comisionado de la Liga Profesional Japonesa de Béisbol. En el caso del SoftBank y Chunichi, evaluaremos cómo ha estado el rendimiento de los atletas nuestros en la temporada y la posibilidad de continuar con las contrataciones en estas franquicias. En el resto de los 3 equipos pretendemos reanudar los contratos con ellos, sobre todo de los principales talentos que tenemos, informó Fornés. Seguiremos reforzando las letras de los contratos para brindarles mayor protección a nuestros atletas y a la propia federación. Trataremos, a partir de las cápsulas de los contratos, de evitar que peloteros nuestros abandonen lo convenido buscando otros horizontes, dijo. El vicepresidente primero del INDER se refirió a cómo es el proceso de contratación de los peloteros cubanos en el béisbol japonés. Como mismo ha sido hasta ahora, ellos se interesan en determinados jugadores a través de sus scouts. A veces evalúan a los atletas a través de videos en caso de que no puedan estar. Un aspecto importante es lo que ellos demandan, que es fundamentalmente bateadores de fuerza y lanzadores jóvenes con velocidad. Después de estas evaluaciones, hacen la propuesta del tiempo y los montos a la Federación Cubana. Posteriormente, se lleva al grupo negociador del INDER, se corrige en caso de ser necesario y se firma entre el club, el jugador y la propia Federación Cubana, declaró. Fornés señaló que el gerente general de los Halcones de SoftBank, Sujiko Mikasa, visitará nuestro país cuando inicie la Serie Nacional para evaluar los talentos que le presentaron. Plantearon que cuando inicie la preparación y la propia serie, irá a Cuba el scout de ellos que radica en República Dominicana. También nos mostró interés por viajar a nuestro país, el propio Mikasa, para ver en persona estos talentos y otros más. Actualmente hay 6 atletas cubanos contratados por nuestra federación en Japón. Son los casos de Alfredo Despaine, Liván Moinelo y Yuribel Gracial en el SoftBank, y Raidel Martínez, que por cierto hoy llegó a 16 juegos salvados, y Ariel Rodríguez y Ariel Martínez en el Chunichi. Y hasta aquí la información deportiva. Tengan ustedes muy buenas tardes. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple, o nos cuidamos entre todos, o nos cuidamos entre todos. No hay otro. Continuamos nuestra revista especial y bueno, varios pacientes que se encuentran en el centro ubicado en la filial Arides Esteves de nuestra ciudad capital,
Bueno, me están comunicando, así que yo pido a las autoridades del municipio de Holguín sanitarias que revisten este tema. Dice que ellos tienen indicadas rayos X hace varios días y que realmente no se le ha realizado. Muchas personas dicen que necesitan allí los rayos X. No se pueden hacer allí, hay que llevarlos a otros lugares y no se han llevado. Así que esta inquietud me llega, reitero, desde el centro de aislamiento en la filial Arides Esteves, aquí en la ciudad capital. Ya damos acuse de recibo de esta inquietud. Y también varias personas, sabemos que el país y la provincia ha dado facilidades con los núcleos temporales, que ha sido muy beneficioso para personas de otros territorios, que los de Moa, un ejemplo, que están en Holguín, de Mayarí, que están en Banes, para que adquieran los productos de la canasta básica familiar. Y nos dicen que sí, que han recibido estos productos alimenticios, pero en el caso del aseo personal, en algunos casos no ha llegado a la bodega donde está en estos momentos y bueno, se hace muy difícil con la situación de la restricción de movimiento trasladarse al otro municipio para buscar cada uno de los productos. Así que el Grupo Empresarial de Comercio también le pedimos, como siempre, revisar este tema. Vamos a dialogar con nuestro segundo invitado, el mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y doctor Dariel Suñol Mulé, especialista de segundo grado en medicina intensiva y jefe del grupo de expertos del Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, que atiende a casos positivos de la COVID-19. Doctor, nuevamente bienvenido a nuestro programa. Bueno, vamos a hablar un poco, ya que estamos hablando de embarazadas, acerca de esta sintomatología con que ustedes reciben precisamente que puede presentar las gestantes en este primer momento y cuáles serían las agravantes que tendrían una vez que llegan a las unidades de cuidados intensivos. Bueno, buenas tardes, rectora. Primero decirle que las embarazadas, pues sí, las gestantes constituyen un grupo prioritario, ¿sí? Un grupo de riesgo prioritario, ya como la doctora explicó. Durante el embarazo ocurren diferentes cambios que la hacen más vulnerables para cualquier enfermedad. Lo que está ahora en alza es la COVID-19. Yo quería, a modo de reflejar esto, decirle algunos datos. El año pasado, sí, desde que comenzó la pandemia hasta marzo, hasta el 31 de diciembre, en el país hubo alrededor de 110 gestantes y el 75% de ellas eran asintomáticas. Con esta variante Delta, en este año esa cifra es 20 veces mayor. Es decir, más de 2.000 gestantes y se han lamentado algunas pérdidas de muerte materna, como se ha informado por la televisión. Es decir, en varias provincias. Es decir, que fíjese la magnitud. Y el 5 o 10% solo son asintomáticas. Es decir, como se habló, esta variante es mucho más agresiva y ya esa parte asintomática prácticamente se perdió. La COVID en la embarazada cursa igual que en otras, sí, que en las personas adultas normales, en los niños, con las dos fases que hemos explicado otras veces aquí, la fase virémica dura alrededor de 7 días y la fase inmunológica que puede durar hasta 28 días. Que en esa fase virémica, después le hablaremos de algunas cosas que se usan, en medicamentos ya hemos sido objeto de análisis aquí. Y en la fase inmunológica es un enfrentamiento, es decir, es lo que se llama tormenta de citoquina, que aquí el PCR es negativo, por eso las personas no se pueden confiar. ¿Por qué? Porque es donde hay una respuesta exagerada del organismo y aparecen las peores complicaciones. Y se manifiesta igual los síntomas asintomáticos, síntomas leves de un estado gripal, síntomas que la población domina, que son muy leves, síntomas moderados, a síntomas severos y síntomas críticos, que ahora el doctor explicó algunas cosas de esas. Importante en los síntomas severos señalar la saturación de oxígeno, que eso solo se mide en una institución. Algunas personas que puedan tal vez tener un oxímetro de pulso, pero en la embarazada tiene que ser de 95 más. La frecuencia respiratoria de la embarazada, cosas que se miden en un hospital. ¿Qué importancia tiene esto? Que las personas, en primera, deben acudir precozmente. ¿Por qué? Porque en el cuadro clínico de la embarazada y la COVID, lo que pasa es que queman etapas de esas variantes de síntomas leves, queman muchas etapas y la persona progresa muy rápido a formas moderadas, graves y críticas. Nosotros, en nuestra experiencia en el Hospital Militar, desde que comenzó la pandemia, bueno, tenemos las embarazadas, como ella explicó, ¿sí?, de alto riesgo, graves y críticas. Ahí se clasifican, ¿sí?, salas de vigilancia intensiva y la unidad de cuidados intensivos, porque para la atención a estas embarazadas tienen que tener, ¿sí?, la sala de vigilancia intensiva, un salón de operaciones y una sala de terapia intensiva. ¿Qué se ha identificado? Las embarazadas que llegan con más complicaciones son aquellas que llegan en la segunda semana, ¿sí?, diagnósticos tardíos. Fecha de inicio de los síntomas, un día 10, el día 20 acuden, lleva 10 días. En esa etapa aparecen las complicaciones mayores, incluso ya siendo negativas, pero tienen una historia epidemiológica, tienen una historia de síntomas previos que tuvieron, pero llegan a veces con un PCR negativo, tal vez, pero ya pasó, o uno positivo y negativizan. Y es donde aparecen las peores complicaciones.
Muchas veces, aparentemente, uno las ve bien, incluso las examina y no tienen nada alarmante al examen físico. Puede ser incluso hasta negativo. Y le hace una radiografía de control y aparecen manifestaciones importantes, que se repite según juicio clínico a las 72 horas, a las 48 horas o diario, en dependencia de la paciente. Y ahí va viendo manifestaciones progresivas. ¿Qué quiere decir? Que es importante. Esta enfermedad da una cosa que se denomina disociación clínico-radiológica. En la embarazada se hace más evidente. Por lo menos en nuestra experiencia, de 1 año y tanto atendiendo en el grupo experto del hospital, con especialistas ginecostetricias, neonatólogos, clínicos, intensivistas, radiólogos, que se hace un análisis conjunto, se ve una disociación clínico-radiológica. Aparentemente el paciente está bien y una radiografía que va empeorando. Es una de las cosas que se ve muy frecuente en la embarazada. Por eso somos del criterio que la embarazada, ante los mínimos síntomas, como está establecido en nuestro protocolo, incluso asintomáticas, son ingresadas en los centros que ya la doctora explicó, de bajo riesgo, de moderado, de alto riesgo. Porque nos da la magnitud de saber cómo va evolucionando la enfermedad y anteponernos a las complicaciones terribles que sería, como hemos tenido en este mes de agosto, fue bastante catastrófico para la provincia. Por lo menos en la terapia de nosotros, alrededor de 24 embarazadas o puérperas, embarazadas, pero pasan a la categoría de puérperas porque ahí mismo se le pueden tener, es decir, el desenlace del embarazo, ya sea fisiológico o que haya que actuar por la propia magnitud de la enfermedad. Hay que tratar de evitar eso, que esas personas lleguen en ese estado. Y está pasando muy frecuente. El ingreso de la embarazada es obligatorio. No hay ingreso en el hogar para la embarazada. En nuestro protocolo no existe. Es decir, que lo haga está violando. La embarazada es ingreso en estos centros. La clasificación adecuada de estas pacientes. Ya cuando pasan a la sala de vigilancia intensiva, están en el hospital Fermín Valdés Domínguez y de ahí a la sala de terapia intensiva. Como que esas embarazadas que van a la sala de terapia intensiva tienen múltiples complicaciones. Esta enfermedad es una enfermedad trombogénica en su fisiopatología, favorece la formación de trombo a todos los niveles. El embarazo de por sí favorece la formación de trombo. Y entonces si se le une la COVID-19 es doble. Pero es doble no, son 20 veces más susceptibles a padecer enfermedades complicadas. Dígase los tromboembolismos a todos los niveles. Tromboembolismos pulmonares, pueden hacer infarto agudo de miocardio, puede ser trombosis miembro inferior a cualquier nivel. Distrés respiratorio severo, las neumonías asociadas, es decir, asociadas sobreinfección bacteriana, disfunción de múltiples órganos, ¿sí? Renal, hepática, gastrointestinales, cardíaca, neurológica. Sí, son complicaciones que ahí varían al paciente en un estado crítico donde realmente la mortalidad es elevada. Por suerte, las cosas, es decir, han ido saliendo bastante bien en ese aspecto, pero no quisiéramos tener la cantidad de, por lo menos, de embarazadas que acuden tardíamente y que han sufrido formas graves o críticas en nuestra provincia. Doctor, por acá me llega una inquietud, porque ha sido recurrente. Dice, el amigo Julio García, desde el reparto Harlem, acá en la ciudad, nos dice, muchas personas dicen que los rayos X hacen daño a la gestante. ¿Por qué se le hace el rayo X entonces? El rayo X es importante y existen medios para proteger al feto. ¿Sí? Existe la protección fetal, que se le pone una protección que es de plomo, plomada D, para proteger al feto. Es decir, que no tiene ninguna, se hace con todos los requerimientos y con toda la seguridad, no tiene por qué perjudicar al feto. Y es muy importante porque lo que decía, la embarazada muy pocas veces traduce síntomas. Cuando traduce síntomas tan evidentes y signos tan evidentes, está grave o crítica. Nosotros tenemos que por lo menos el ingreso, tener en ese paciente que está hablando que está en un centro de alto riesgo o hospitalizada ya en una terapia o una sala de lleva un rayo X inicial y seguimiento de acuerdo a la clínica y de acuerdo a la evolución de eso, porque no le va a hacer daño para nada. Si se hace con esos requerimientos y existen en nuestro hospital los medios para proteger al feto. Y es importante para detectar precozmente las complicaciones. Otra cosa importante, lo mismo que pasa con el tratamiento de la COVID. En la fase virémica esa inicial, los tratamientos que están establecidos en la embarazada es prácticamente lo mismo. ¿Sí? La anticoagulación, la antiagregación plaquetaria con la aspirina, el uso de los interferones nasal, ya sea si es de bajo riesgo nasalferón o el interferón, y no usar antibióticos ni usar dexametasona en esa fase inicial. ¿Por qué? Porque lejos de beneficiar, lo que perjudican. Al igual que cuando pasa a la segunda fase, la fase inmunológica, no tiene sentido ya el uso de los interferones. Cuando uno interroga al paciente y ve la gravedad, y el paciente que ingresa con una neumonía grave, ya tiene signos clínicos, radiológicos, gasométricos, tiene biomarcadores que usamos en los hospitales, decimos, tiene una sobreinfección bacteriana, es que lleva antibióticos. Si está saturando por debajo de 95, necesita oxígeno para esto, es que lleva dexametasona. Y varias cosas
que la población tal vez lo use indiscriminadamente. Y entonces si lo usa en una fase que no es, lejos de beneficiar, lo que perjudica, inhibe una respuesta del organismo que es, al inicio, que es normal. Y entonces favorece que se deprima mucho más el sistema inmunológico de la embarazada, que ya está deprimido porque ella aporta todo su sistema inmunológico al crecimiento fetal. Y no lo necesita entonces. Y no lo necesita, le voy a poner un medicamento, como la dexametasona, que INVE va en el sistema inmunológico, ese paciente se va a sobreinfectar. ¿Con qué? Con bacterias resistentes. Y es las complicaciones que después pasan y es más difícil de tratar. Nosotros agradecer su presencia en el estudio de ambos por el trabajo tan meritorio que realizan, reconocer al equipo multidisciplinario que elabora en el Fermín Valdés Domínguez en la atención a las gestantes, también el programa materno-infantil y a todos sus especialistas. Nosotros nos estamos despidiendo hasta mañana, justo a las 12 del mediodía, con más del enfrentamiento a la COVID-19. Tengan excelente jornada.